Algunos biblistas han querido ver en la manzana prohibida una alegoría directa a las drogas. Convengamos en que un fruto, ¿a quién le compartieron el enlace? ¿A quién? Convengamos en que un fruto prohibido es siempre un fruto que abre la conciencia. En ese mismo sentido, los biblistas han visto en símbolos como la zarza ardiente o otras alegorías a rituales a través de los cuales se comunican con el Dios. En el oráculo de Delfos y también en el misterio eleusino se han querido encontrar símbolos de, por ejemplo, centenos o de otros tipos de hongos que formaban parte de la ritualidad y que incluso Robert Graves y el científico Hoffman llegaron a encontrar en ellos alguna relación con el ácido lisérgico. En el siglo XIX y en la Belle Époque hubo una reivindicación de estas sustancias. Recordamos el hada verde, tan usada y tan romantizada por la poesía, los poetas franceses, pero desde la época de la prohibición, pasando por la guerra contra las drogas hasta nuestros días, han sido un tabú en Occidente que la emboscadura quiere afrontar en un momento en el que Colombia vive una situación de violencia en la que siempre es importante pensar cuál es el lugar de nuestro país a nivel mundial como líder de una reivindicación de los productores que han tenido que sufrir la guerra directa y poner la sangre dentro de un conflicto que no inventó. Que sean bienvenidos a nuestras discusiones pendientes con Gustavo Carvajal y Juan Serrano, bienvenidos. Buenas noches. Hola. Así que los dejamos con nuestros contertulios. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Espero. Quiero agradecer a Silvio por hacer posible el diálogo, como siempre, y a Juan también por darme esta oportunidad, porque yo sé que ustedes en parte lo hacen por mí en esta ocasión. Y la razón es porque vivimos en una época de activismo, ¿no? Estamos en la era del activismo, ¿cierto? Todo el mundo tiene su causa que apoya y la mía, o la que yo he escogido, la que me parece la más importante es precisamente esta, la legalización de las drogas, desde luego, en particular, como colombiano, la legalización de la cocaína, ¿no? Que es la que nos compete más, pero aplica el argumento, pienso yo, y la misma idea aplica para todas las otras drogas, ¿cierto? Entonces, yo quería empezar, yo pasé esta última semana revisando lecturas y revisando mis argumentos, y una de las dificultades es que hay tantos argumentos a favor de legalizar las drogas que me encontré con la dificultad de escoger los dos argumentos más importantes para mí, los que me parecen los más contundentes o los que quiero que el público, el posible público de hoy se lleve consigo. Entonces voy a empezar con eso, ¿vale? Si les parece bien. Voy a empezar exponiendo mis dos primeros argumentos y luego de ahí continuaremos, ¿vale? Entonces, sí. Entonces, lo pensé mucho, como les acabo de decir, y lo primero que quiero decir es que solo tenemos una vida, ¿cierto? Y como solo hay una vida posible, que es esta, ¿por qué entonces no vivirla con integridad? ¿Cierto? ¿Por qué vivirla en el closet? ¿Verdad? Y ¿qué quiero decir con esto? Veo cada día en el Facebook, ¿cierto?
fotos de mis amigos que hace 10 años que no veo, y entre ellos veo a médicos, veo a profesores universitarios, a escritores, a una cantidad de ciudadanos prósperos, ¿cierto? Y competentes, que tienen vidas plenas, pagan sus impuestos, cumplen con sus obligaciones, son pilares de su comunidad. Algunas de las personas más inteligentes que conozco los veo ahí. Y recuerdo que hace 10 años o hace 12 años cuando estábamos en la universidad, o 15 años cuando estábamos en la universidad, yo farreaba con ellos y íbamos cada fin de semana con mucha frecuencia al Parque del Periodista o al Parque del Poblado en Medellín, ¿cierto? Y era habitual y normal que compráramos un gramo de perico entre varios, a veces más, ¿cierto? Y comprábamos una media de aguardiente y esa era nuestra noche, ¿cierto? Los puedo ver a mis amigos, los veo posteando cosas, como están de felices, de contentos, tienen vidas sanas. Y yo recuerdo, oh, cuánto perico que huelimos nosotros en nuestras fiestas. Y sin embargo, la vida de ninguno de ellos se arruinó. Tampoco mi vida se arruinó por eso. Ninguno de ellos es adicto. Y de pronto más adelante podemos hablar de la definición de adicto, que me parece muy importante. Pero a ninguno de ellos les arruinó la vida, ¿verdad? Entonces, como debe ser, voy a citar a Martin Luther King, ¿no? No hay ninguna mentira que viva para siempre, ¿cierto? Es totalmente falso que la cocaína mata, es mentira. Y es suficiente ya, porque como tenemos solo una vida, es suficiente de mentir y es suficiente ya de estar en el closet, ¿cierto? La cocaína no mata, la cocaína no, ese cuento de que si tú la tocas es el diablo y te destruye la vida y te arrastra y te conviertes en un adicto al tocarla es absurdo y es mentira y la mayoría de nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que el precio social de salir del closet obviamente es demasiado grande para muchos, sobre todo en Colombia. Y por eso se sienten cómodos dentro del closet porque es lo conocido. Pero esta es la verdad y, digamos, yo he decidido vivir mi vida con integridad. Ese es el primer punto, ese es el primer argumento. Y lo podemos discutir, obviamente. El segundo argumento es tal vez más importante. Y no sé si el nombre de Sandra Liliana Peña les suena a algo, les suena familiar. Sandra Liliana Peña era una líder indígena del Cauca que mataron hace unas semanas. ¿Sí? Una mujer tremendamente valiosa, ¿verdad? Otro pilar de su comunidad. La mataron unos narcos que querían sembrar coca en el territorio indígena de su comunidad. Y ella, como gobernadora de esa comunidad, se opuso y la asesinaron. ¿Sí? Yo pienso, si la cocaína fuera legal, no habría razón por la cual un grupo de asesinos siente la necesidad de sembrar coca en el territorio de estas personas. Si la cocaína fuera legal, habría un lugar destinado a la siembra de coca legal y el poder absoluto de esta mafia inmediatamente se le arrebataría, ¿cierto? Y yo pienso en esto constantemente. Yo vivo en Estados Unidos, ¿cierto? Y he consumido cocaína aquí también. Y yo pienso, la vida de Sandra Peña es menos valiosa que la vida de un chico aquí que se pega a una fiesta con un gramo de perico. ¿Cuál vida es más valiosa? ¿Cierto? Con el cuento de que la adicción mata, lo que hemos logrado como sociedad es castigar, obviamente, a los más vulnerables, a los más pobres, los campesinos, los indígenas y los negros de Colombia, ¿sí? Ese es el segundo argumento. Y si me dejas, yo sé que ya hablé mucho, pero voy a leer solamente, en toda esta conversación, solamente voy a leer un dato
porque no quiero que se vuelva esto de estadísticas y que no me parece que eso sea nunca convincente de verdad, ¿no? Solo voy a leer un dato y es de este libro de Roberto Saviano, que es un investigador. Y es muy breve, pero creo que ilustra perfectamente la raíz del problema. Y él dice, no hay mercado en el mundo que rinda más que el de la cocaína, ¿sí? Si hubieras invertido 1.000 euros en acciones de Apple a principios de 2012, ahora tendrías 1.670. Acciones de Apple en la bolsa de Nueva York son las acciones más altas. Si tú inviertes 1.000 euros en Apple, al cabo de un año recibes 1.670. No está mal, pero si hubieras invertido 1.000 euros en Coca a principios de 2012, ahora tendrías 182.000 euros. 100 veces más que invirtiendo en el título bursátil récord del año. 100 veces más. Ese es el número. El único número que quiero que recuerden durante la conversación, ¿verdad? Es el negocio más rentable en la historia de la humanidad. ¿Sí? Nada se le compara. Entonces, y es ilegal. Y por eso es el más rentable, en parte porque es ilegal. Entonces, ¿a qué clase de gente, qué clase de empresario va a atraer ese tipo de negocio? Pues a los genocidas, a los peores asesinos, va a corromper a todo gobierno, ¿sí? Desde Samper hasta Duque, totalmente infiltrados por la cocaína, o sea, por el narcotráfico. Y después de 50 años de tratar de erradicar esto, la adicción, ¿alguien puede decir que la adicción ha bajado? Entonces, ese es mi caso. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo, por tu honesta y vigorosa apertura. Yo quiero aclarar una cosa al principio. Yo creo que esta conversación va a ser un poco diferente a las que hemos tenido antes, porque en este caso yo creo que estamos como en el mismo bando, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, yo quiero aclarar que yo tampoco me opongo para nada a la legalización de las drogas, precisamente por el segundo argumento que enuncia Gustavo, y es que toda esta criminalidad que rodea el negocio del narcotráfico y que hemos vivido en carne propia en Colombia no se debe al uso de estas sustancias como tales, sino precisamente ¿cierto? A esa proscripción, que entre otras cosas nunca he entendido bien por qué hay ese bache tan grande entre, digamos, la proscripción de esas sustancias y la aceptación social del alcohol o el tabaco, ¿cierto? Esas, digamos que sí son válidas, pero las drogas no. La verdad no entiendo mucho eso. Entonces, en ese sentido estamos de acuerdo. Ahora, el otro argumento que enuncias es desde la libertad personal. En una sociedad libre, cada cual debe estar en libertad de experimentar lo que quiera, de probar lo que quiera, siempre y cuando no haga daño a otros. Entonces, yo diría que en general estamos de acuerdo en esos dos argumentos que acabas de enunciar, uno desde la libertad personal y el otro desde toda esta criminalidad que conlleva el negocio ilícito del narcotráfico, ¿cierto? Entonces, por eso decía que de pronto va a ser una conversación un poco diferente, y yo también pues quisiera aclarar que la encuentro interesante porque mi experiencia con las drogas ha sido nula, ¿cierto? A diferencia de la de Gustavo, entonces me parece también interesante escuchar de primera mano la experiencia de alguien con esto, porque hace poco, por ejemplo, escuché el testimonio de un amigo que probó el yagé, ¿cierto? Toda esta experiencia con la ayahuasca y bueno, me pareció bastante interesante. No sé si yo lo haría, ¿cierto? Eso ya es otra cuestión y no sé, eso yo creo que es una pregunta abierta, ¿no? Bueno, hay puertas que será mejor de pronto no abrir o, ¿cierto? Hay también como cierto temor frente a eso, ¿cierto?
pues uno a veces piensa, si a uno, digamos, le funciona la cabeza razonablemente bien, ¿por qué abrir ciertas puertas, cierto? Pero eso sería un argumento más como personal que en contra, pues, de esto. Pero yo sí quiero hacer una pregunta a Gustavo, y es, bueno, yo he notado desde hace un tiempo que muchas de las publicaciones en Facebook son referentes a este tema, ¿cierto? A la legalización de las drogas, que vuelvo y repito, estamos en general en la misma orilla en esto, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto interés en el tema? ¿Por qué, digamos, casi una obsesión, no sé si sea un poco exagerado, pero yo siempre me he hecho esa pregunta, de tu parte, ¿por qué, digamos, es un tema tan recurrente? A ver, yo sé que obviamente hemos sido afectados por esto aquí en Colombia, pero personalmente, ¿por qué crees que es tan importante este asunto? Gracias por la pregunta. Me da pie un poco para explicar mi raciocinio sobre esto, ¿no? Y yo empecé a volverme más explícito y más abierto y más enfático, y como tú dices, yo, como más dije, activista, sí. Sí, este es mi activismo, esta es mi causa, ¿no? Uno no puede, como pretenden algunos hoy en día, participar en todas las causas. Uno tiene que escoger una causa, y esta es la que yo escogí. Y la razón fue el acuerdo de paz, ¿sí? Yo, digamos, somos de la misma generación, y yo quiero también hablarle a la gente de mi generación en particular. Yo nunca pensé, no sé tú, pero yo nunca jamás imaginé que yo iba a ver un mundo sin FARC, ¿verdad? Parecía imposible, era parte de la realidad, era parte del paisaje, ¿no? De la vida. Y nunca imaginé que pasara, y cuando vi que hubo la entrega de las armas, ¿cierto? Podemos discutir en otra ocasión si fue real o no fue real. Sí. Eso ya será otro tema. Eso es otro tema completamente. En el que sí estamos en desacuerdo. Pero mi primera pregunta cuando vi que esto pasó, y después del shock, ¿no? De ver que eso había pasado, mi pregunta fue, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con la coca? ¿No? ¿Quién va a controlar los cultivos que controlaba ese ejército que eran las FARC? ¿Sí? ¿Quién va a entrar a beneficiarse y a sacarle provecho de ese super negocio? Recuerda el número que te acabo de decir al principio, ¿no? Es el único mercado que es estable todo el año, todo el tiempo. Nada lo afecta. El petróleo es totalmente voluble. La coca siempre es apetecida y siempre, o sea, es el mejor negocio de la historia. Lo más rentable. Claro. ¿Quién va a controlar los territorios que controla las FARC? Pues criminales, obviamente. Los carteles mexicanos, ¿no? En eso estamos, ¿verdad? Si no fuera por el COVID, seguramente estaríamos llenos de carteles mexicanos en Colombia, más aún. Bandas, como las quieran llamar, como las quieras llamar. Todos sabemos que están en el negocio de exportar base de coca, es evidente, ¿cierto? Entonces, eso me preocupa, eso me llenó de desazón, ¿verdad? Por eso lo has vuelto como una causa personal. Por eso lo he vuelto una causa personal, porque veo que es la única manera en que los problemas más graves de Colombia se pueden llegar a solucionar. ¿Sí? Yo sueño, y ya saltamos a la vaina personal, ¿no? Hace dos años fui a Cartagena con mi novia, con la que era mi novia, y pasamos una vacación increíblemente deliciosa en Cartagena, ¿cierto? Fuimos a la ciudad antigua, y 2 cuadras dentro de la ciudad antigua ya nos estaban ofreciendo cocaína, ¿cierto? Porque claro, ella se ve gringa y tal, está en todas partes, ¿sí o no? La pasamos genial, no hubo, ¿cierto? No hubo problemas, no hubo conflictos. El único conflicto fue que uno de los jíbaros a los que le compramos intentó tumbarme, y lo logró, porque yo no me iba a poner a discutir con un jíbaro
¿sí o no? Que no conozco, ¿verdad? Y me dijo, no me diste tantos dólares, dame más. Yo, no, pero ya te pagué. Y él, no, no sé qué. Y yo, puta, este man me está intimidando, ¿sí? Yo sueño con un día en el que cualquier turista del mundo pueda venir a Cartagena, Colombia, con tranquilidad, sin temer por su vida, ¿sí? Con su mujer o con su pareja, y vaya y disfrute de la ciudad, y como parte de su disfrute, pues compre un gramo de perico y ya, o dos, o lo que quiera. Y también súper importante, sobre todo sabiendo qué es lo que compra. El mercado, siendo clandestino y siendo ilegal, es totalmente peligroso para el consumidor. No garantiza una calidad, sí. Tú no sabes lo que te está metiendo en el cuerpo. Las muertes aquí en Nueva York, en Estados Unidos, por heroína, no son por la heroína, son por el fentanil que le meten a la heroína con la que lo están cortando, ¿sí? Lo mismo pasa con la coca aquí, con la cocaína, le meten fentanilo también. Y eso es lo que termina matando a la gente. La ignorancia es lo que mata, no la droga, no la sustancia. Entonces yo sueño con una industria de la cocaína en Colombia, y vale la pena mencionar el proyecto de ley del senador Iván Marulanda y Valencia, el otro senador Valencia, para la legalización de la coca y sus derivados. Ese es el camino. Ese es el camino racional, lógico, humanista y sin miedo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí me surge una primera pregunta, ya que hemos establecido que la prohibición en general no es deseable, no solamente respecto a las drogas, sino respecto a todo. O sea, si miramos históricamente qué ha producido tanta prohibición, por ejemplo, con respecto al sexo, con respecto a todo en general, y por eso yo la conversación pasada abogaba por la no prohibición del porte de armas. Yo pienso que en general la prohibición no tiene buenas consecuencias, pero entonces ahí surge una primera inquietud. Bueno, teniendo en cuenta que el Estado colombiano es tan corrupto y tan incompetente, ¿cómo sería esto, cierto? O sea, yo sí me pregunto mucho por esto. Bueno, si se legalizan las drogas, ¿no sería esto como pasar de unos carteles o de unas mafias a otras? Pasar de las mafias y carteles ilegales a las del Estado, que está totalmente corrompido. ¿Cómo se controlaría esta legalización en el caso particular de Colombia? Es una inquietud pues que yo tengo, porque sí, o sea, aquí la corrupción lo permea todo. Entonces, no es comparable, por ejemplo, a cómo se maneja la cosa en un país como Canadá, ¿cierto? Es una sociedad diferente, organizada, donde, digamos, pues corrupción hay en todas partes, pero no al nivel de Colombia. Entonces, sí me surge esa inquietud de cómo se manejaría eso por parte del Estado colombiano. Es una pregunta importante, difícil. El proyecto de ley del senador Marulanda y Valencia tiene una propuesta, ¿cierto? Y la idea ahí es que el Estado compra toda la producción de hoja de coca, ¿cierto? Y el Estado distribuye una parte para la producción de diferentes productos y otra parte para la producción de cocaína. Entonces, según hasta donde entiendo, ellos están proponiendo una producción estatal, ¿sí? Ahora, eso en cuanto a lo que ellos proponen, ¿cierto? Podemos discutir si eso es conveniente o inconveniente por la corrupción del Estado, por las dificultades de manejar un negocio tan complicado por las manos públicas, ¿no? Pero yo piensa en la prohibición del alcohol en los años 20 aquí en Estados Unidos, ¿cierto? En el momento en que prohibieron el alcohol, empezaron a producir alcohol artesanal, ¿cierto? Y empezó a morir mucha gente, ¿sí? Le estaban poniendo
creo que era por la forma en que lo producían y los, ¿cómo se llaman los? Bueno, la manera en que lo producían era peligrosa y envenenaba e intoxicaba a la gente, ¿cierto? Entonces, saltando pues a la actualidad, ¿cómo regula el Estado colombiano la industria de licores de Antioquia, digamos, o la industria de licores de Nariño, lo que sea, ¿cierto? Sí. Es posible que haya un productor ilegal clandestino de alcohol pirata, ¿cierto? Como pasa en Colombia, ¿verdad? Y la gente se queda ciega y no sé qué. Pero la mayoría del alcohol se produce con un modelo entre privado y público. Este no es mi especialidad tampoco, pero me imagino que la fábrica de licores de Antioquia tiene un modelo, esto lo sabrán otras personas y perdónenme si me equivoco, pero es un modelo entre privado y público, ¿no? Donde lo importante es, no, para mí, en mi concepto, lo importante no es quién produce la sustancia. Lo importante es para dónde van los impuestos, ¿sí? Que se recogen de la venta, ¿cierto? Entonces, la fábrica de licores de Antioquia tiene que pagar una cantidad de impuestos al departamento, ¿cierto? Que se utilizan para invertir en la sociedad, para invertir en lo que sea, obras públicas, ¿cierto? Y todo está sobre la mesa regulado, ¿cierto? Es decir, de nuevo, no conozco los detalles, no conozco exactamente cómo funciona, pero estoy seguro de que hay agentes del Estado que visitan la fábrica de licores de Antioquia periódicamente para los supervisores, sí. Claro, para cerciorarse de que los niveles de sanidad y de seguridad están en su puesto, están en efecto, ¿verdad? Las normas del ICONTEC, sí. Claro. Y sí. como usuario, yo como usuario del aguardiente, ¿cierto? Si yo puedo encontrar un aguardiente de buena calidad a un precio razonable en la tienda de la esquina, ¿por qué habría entonces de ir a buscar un licor extraño, raro, que me lo vende un personaje extraño en una calle oscura? No tendría ninguna razón, ¿sí? Exactamente, eso facilita las cosas además porque, por ejemplo, como uno ve en Canadá, que hay estas tiendas especializadas de cannabis, la gente perfectamente va y la consigue, es más, se la llevan a domicilio ahora con lo de la pandemia. Entonces eso facilita también mucho la consecución de estas cosas, ¿no? Y es seguro para el consumidor, para el usuario, ¿cierto? Otra experiencia personal, aquí en Nueva York acaban de legalizar la marihuana, por fin. En California ya es legal la marihuana desde hace un año o 3 años, no recuerdo. Tuve la fortuna de estar en California el año pasado y visité un dispensario de marihuana, ¿sí? La experiencia es absolutamente tranquila, absolutamente normal, ¿cierto? Tú entras, muestras un ID, tu cédula, ¿cierto? Luego te pasan a otro lugar donde hay unas vitrinas, ¿cierto? Llenas de los productos canábicos, lo que tú quieras, aceites, lo que quieras comprar, lo que te guste. Y diferentes especies de marihuana que hay, ¿sí o no? Una persona muy atenta, un vendedor que conoce, te indica, te pregunta, ¿qué tipo de traba te quieres pegar? ¿Quieres bla, bla, bla? ¿Quieres sativa o quieres indica? ¿Qué es lo que quieres, más o menos? No, voy a ir al matrimonio de mi hermano. Ok, si quieres estar tranquilo, te recomiendo esta, ¿sí? Hay una lista de los impuestos que tienes que pagar, como con el tabaco, como con el alcohol. Y el precio, descubrí que el precio de comprarla legal en California, la marihuana, era más bajo, la misma cantidad es más baja que la marihuana que yo estaba obligado a comprar aquí clandestinamente. La diferencia era como de $10, ¿sí? Me sorprendió. Yo pensé que con toda la cantidad de impuestos que había que pagar en California, me iba a salir mucho más caro, ¿cierto? Y no, incluso salió más barato.
y tiene sentido porque el jíbaro y el dealer, ¿cierto? Es una cadena de mando que tienen que, o sea, tú pagas es por la clandestinidad del asunto, ¿cierto? Eso tiene un costo, la privacidad y la clandestinidad tiene un costo alto. Y eso es lo que tú pagas cuando compras marihuana ilegal. Cuando la compras legal, gana el Estado, porque gana, lo que te dije, no quise traer números ni nada de eso, pero los revenues, las ganancias de cada estado Claro. que la ha legalizado son astronómicas. Colorado, California, Vermont, tú sabes, ¿no? Claro. Ya se me olvidó por qué estábamos hablando de eso, pero es evidente, este argumento es tan absurdo como el de los terraplanistas, ¿no? La gente que cree que la Tierra es plana hoy en día, cuando las evidencias son abrumadoramente en contra de que la Tierra es plana, pero insisten, es como una paranoia colectiva, como una teoría de la conspiración en la que a pesar de las evidencias, la gente insiste en decir que la marihuana, bueno, que las drogas en general son malas para ti. ¿Cierto? Bueno, Gustavo y compañeros, decía Magallanes, ya no sobre las drogas, sino sobre la felicidad o la tierra, decía, he visto su sombra en la luna, he visto la sombra, y no habrá papa que me pueda negar esto. Pensemos en tantas personas que fueron muertas, que han sido asesinadas por defender verdades como la de la tierra, la de la geografía de la tierra y también como la de las libertades individuales y el consumo de algún tipo de sustancias. Queremos saludar en este momento a nuestros oyentes. También quiero invitarlos ahora a que pensemos en el ejemplo del Uruguay, un país muy pequeño de 4 millones de habitantes que produce carne para algo así como el 8% de la tierra y además algo así como el 15% de jugadores profesionales de fútbol del mundo. Y al legalizar la marihuana en el mismo continente de Estados Unidos, después de unos 40, 50 años de guerra contra las drogas, le da un ejemplo. Y ya Estados Unidos no decide intervenir, sino aprender, porque el Uruguay fue un laboratorio para después la aplicación de esas mismas medidas en los estados del país del norte. Queremos saludar a los oyentes, primero a Luis Javier Agudelo, saludos a Felipe Marino, a compañeros, gracias por escribirnos. Vamos a leer sus preguntas. Primero dice Felipe Marino, ¿creen que la legalización de todas las sustancias aumentará la prevalencia de consumo? Estamos hablando que Felipe es un doctor, ha trabajado con gente farmacodependiente y él es neurólogo, creo, neurólogo. Eh, y también tiene otra pregunta, Felipe. La gran cantidad de dinero empleada en la erradicación, además del ingreso por los impuestos a la cocaína legal, serviría para el control de la consecuencia del consumo. Esto es la adicción, haciéndose cargo de su peso en la salud pública. Nos recuerdas, Marino, que él es psiquiatra, doctor, médico psiquiatra. Gracias por estar en nuestra audiencia. Y Luis Javier Agudelo también nos escribe, recomienda leer a Becker, Cómo fumar marihuana y tener un buen viaje, desmantela los juicios morales que se tienen del consumo. El tema es muy llamativo por los juicios que han tenido. El Estado le interesa más cómo beneficiarse del tráfico. Denuncia valerosamente Luis Javier. ¿Qué ha pasado con el dinero incautado de las drogas del cartel de Medellín y de Cali? Nosotros en Colombia decimos cartel con la sonoridad del castellano, no como nuestros amigos de México que le dicen cartel. Así que, muchachos, continuemos con la discusión. Luego en un rato vuelvo para darle un poco de poesía al ambiente. Alegría. Sí, gracias, Silvio. Antes de pronto de pasar un poco a las preguntas que han hecho, me parece muy interesante lo que dice Gustavo de su experiencia allá en California, en este sitio, porque lo que decía al principio, no tendría por qué haber diferencia entre visitar un dispensario de estos
y una tienda especializada de licores, ¿cierto? En el caso mío, por ejemplo, a mí me gusta el whisky y me gusta que la persona que esté ahí conozca de whisky y me recomiende y sepa de eso y ¿cierto? Que uno aprenda un poco acerca de eso. Entonces también yo creo que va de la mano el tema de la educación, ¿cierto? Del aprender más sobre esto. Estas sustancias no se van a ir del mundo, como no se va a ir el alcohol tampoco. Y yo creo que es también como de aprender a convivir con eso, ¿cierto? A convivir con eso y a manejarlas de una manera responsable. Aquí, pasando a las preguntas, Felipe, que ha hecho varias ya, dice aquí algo que me parece pertinente, dice: las sustancias psicoactivas sí tienen efectos deletéreos en la salud, el problema es la libertad de las personas. Decir que las sustancias psicoactivas no tienen efectos en la salud es tan errado como decir que la Tierra es plana, ¿cierto? Entonces ya la cuestión es más como de una responsabilidad personal en el manejo de estas sustancias, pero, a ver, ahí entra, me surge otra pregunta relacionada con algo que discutíamos en la conversación pasada sobre el porte de armas, y es que Gustavo daba un argumento que me pareció válido, me pareció, cierto, me pareció sensato, y es, bueno, el grueso de la población estaría eh, en capacidad de saber manejar responsablemente un arma. Y yo pienso que lo mismo podría preguntarse respecto por lo menos a ciertas drogas, ¿cierto? El grueso de la población estaría capacitado para manejar responsablemente ciertas drogas. ¿Vos qué pensás? Voy a responder primero lo tuyo, lo que me propones, ¿cierto? Sí. Hay una diferencia abismal, en mi opinión, y creo que es clara, entre manejar un arma y manejar heroína, digamos, supuestamente la peor de las drogas, ¿cierto? Las armas por definición, las armas son hechas para herir a otro. Claro, el poder que confiere el arma. Sí. Claro, ese es mi problema con las armas, ¿verdad? Que afectan el contrato social directamente, o sea, es un conflicto para la tranquilidad, para la estabilidad del estado, del contrato social. Mientras que la heroína, ¿verdad? Manejar la heroína quiere decir que yo la uso, ¿cierto? Ahora, si uno cree en el mito absurdo, que además históricamente es muy fácil de rastrear, cómo este mito de ciertas drogas también tiene un trasfondo político, ¿verdad? Pero si yo decido creer en el mito de que, el mito que les invito que también que busquen, el mito del negro cocainómano demoníaco, ¿cierto? A principios del siglo XX, cuando prohibieron el alcohol, empezaron a hacer este tipo de propaganda racista en la cual decían que un negro que consumía cocaína, que usaba cocaína, se volvía más fuerte y más agresivo, ¿cierto? Ahora hay mito, y eso se repite, se va repitiendo. Entonces la idea de que ahora con el PCP acá, ¿cierto? Que te vuelve loco y te pone agresivo, ¿cierto? Todo eso es absolutamente falso, evidente. Los estereotipos, sí. Sí, exacto, el temor a que, la idea de que la droga es demoníaca en sí misma y toma posesión de la mente de la persona y simplemente la persona sale a matar, ¿cierto? Que es totalmente absurdo y es totalmente falso. Y ahora quiero conectar con algo que Silvio decía, que me parece muy importante. Esta mañana leí la columna de Daniel Coronel sobre Dylan Cruz, el joven asesinado hace un año por la policía por el SMAD, ¿cierto? Porque acaban de dar el veredicto, no sé qué pasó bien, creo que el policía que mató a Dylan Cruz salió inocente, ¿sí? No importa. La defensa del policía, como siempre lo hacen, ¿verdad? También lo hicieron con George Floyd aquí en Estados Unidos, ahorita también acabó de pasar eso, ¿sí? La defensa siempre se dedica a destruir la reputación de la víctima. Y lo hicieron hoy con Dylan Cruz. Dijeron que Dylan Cruz
había consumido sustancias psicoactivas ese día o algo. Como si consumir sustancias psicoactivas, o lo que sea, sustancias psicoactivas, ¿qué quieren decir con eso? ¿Fumó marihuana de pronto? Que eso es justificación suficiente para que alguien sea asesinado. ¿Por qué? Porque existe ese mito que todos aceptan, la gente acepta como si fuera como el mito de la Trinidad o de la Inmaculada Concepción, de que las drogas te vuelven violento. Es mentira. Y lo que es una... ¿Es una qué? Hoy, volvimos. ¿Me oyen? Sí, sí. Se me cortó, sí. Se me cortó un momento. Se cortó un poco, sí. Quiero contestar a la pregunta de Felipe Marín, o tratar de contestar la pregunta de Felipe Marín, porque me parece muy interesante. Y es la idea de, bueno, ese es el argumento más común, ¿no? Que la idea de que legalizar las drogas va a alentar el consumo, ¿sí? No hay evidencia, ¿cierto? De que, o sea, yo te pregunto una cosa, Juan, tú, ¿cierto? Si mañana legalizan la cocaína, ¿tú vas a salir a comprar cocaína al día siguiente? No, yo pienso que es una buena pregunta porque precisamente, digamos, mi experiencia nula con las drogas ha sido como por más que por cuestiones morales, ¿cierto? De que piense que sea malo, simplemente ha sido como un desinterés, ha sido como una falta de interés, por lo que decía, digamos, a mí me gusta el whisky, me gusta el ron, estoy bien con eso, o sea, no he sentido como esa necesidad, ¿cierto? Pero, ¿quién quita que el día de mañana en ciertas circunstancias la pruebe, ¿cierto? Pero no es que eso vaya a precipitar, ¿cierto? Que el hecho de que la legalicen me vaya a llevar mañana a la calle, bueno, ya hay que probar esa cosa, no sentiría ningún afán para eso, ¿cierto? Si en algún momento se dan las condiciones propicias, no sé, y quiero, ante todo, si tú y yo estamos parchando juntos y yo te digo, mira, tengo esto. De probar, sí, claro. Sí, es posible, exacto, es posible, pero no hay ese afán, no hay como ese, sí, como algo que está siendo, digamos, reprimido y que entonces apenas lo legalicen, entonces, cierto, claro, ya me voy a desbocar, ¿no? Claro. No. Y hay varios temas aquí de los cuales hemos hablado vos y yo en otras ocasiones en privado. Y es, por un lado, nosotros crecimos, una de mis primeras memorias es ver en la televisión las propagandas de este hombre en bazuco, ¿no? ¿Cierto? Aquí en Estados Unidos también hacían ese tipo de publicidad, ese tipo de propaganda. Dice, just say no, ¿sí o no? Y hacían las tonterías esas de poner un huevo frito en una sartén. Y ese es tu cerebro en drogas, ¿no? Unos estudios de hoy en día han propuesto la hipótesis de que muchísimos niños en el mundo que jamás habían escuchado ni les hubiera ocurrido consumir drogas, supieron de las drogas por primera vez por las campañas antidrogas. Ese fue mi caso. ¿Por qué, Juan? Y esto es otra cosa muy importante que no quiero dejar pasar. Y es que, porque siempre son los niños, piensen en los niños, nuestros pobres niños. Bueno, yo, por ejemplo, digamos, tuve la fortuna de crecer en un hogar estable, con papá, con mamá, que se preocupaban por mí, ¿cierto? Que le paraban bolas a mis tareas, ¿cierto? Yo tenía un sistema, como dicen los gringos, support system, ¿cierto? Y eso lo puedo ampliar a la vida normal, como empecé hablando sobre mis amigos hoy en día que son médicos, profesores, ¿sí o no? Si uno tiene una vida plena, con un objetivo, con un proyecto en su vida, con un trabajo al que tiene que ir, con unas responsabilidades que tiene que cumplir, con una familia que lo apoya y que lo ama, ¿cierto? Las probabilidades de ser un drogadicto del que uno ve en la calle, ¿sí o no? Tirados son mínimas. Total. ¿Quién va a arruinar su vida con la heroína, digamos?
o con el alcohol incluso. ¿Quién la va a arruinar si uno tiene algo, yo odio la palabra proyecto de vida, el término ese, pero si uno tiene, es horrible, sí, pero si uno tiene unas obligaciones y un ímpetu, o sea, algo en lo cual ocupar su mente, ¿cierto? Uno no va a... Intereses, sí. Claro, claro. Pero si uno cree que la droga es el demonio, que si tú lo tocas una vez ya estás enganchado para siempre, que es la narrativa absurda que nos han vendido, pues claro, uno cree que el problema es la droga. No. Cuando tú ves, ese es otro punto, cuando tú ves un adicto de los que vemos en la calle, ¿cierto? Tú inmediatamente asumes que la droga lo volvió así, la droga lo destruyó, pero tú no sabes nada de esa persona, ¿verdad? Tú no sabes que esa persona está pobre, no tiene ninguna razón de vivir. Y tienes que, o sea, ¿por qué la gente consume drogas? Pues en parte para sentirse mejor de lo que estaba, ¿cierto? Para sí, aliviar, es lo mismo que el alcohol. ¿Por qué le gusta a uno tomarse los tragos con los amigos? Claro, yo creo que la motivación es básicamente la misma. Sí. Claro, aliviar una pena o celebrar una victoria, ¿verdad? Es lo mismo. Pero claro, si tu vida es miserable, si no tienes ningún prospecto de futuro, ¿sí? Si tienes unos conflictos en la casa que son insolucionables, pues es lógico que acudas a lo único que te puede medio hacer sentir bien por un rato, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde empieza la adicción, ¿cierto? Yo, por ejemplo, porque todo el mundo cuando habla de este tema tiene que decir, yo no estoy promoviendo el uso de drogas, yo no promuevo el uso de drogas. Bueno, yo tampoco promuevo el uso de drogas, yo promuevo el uso de la libre, de la libertad de criterio de cada cual. Cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. Total. Eso es lo siempre y cuando no le esté haciendo daño a nadie. Siempre y cuando no le esté haciendo daño a nadie, obviamente. Pero si por eso fuera, el alcohol debería ser prohibido, ¿cierto? Las peleas que yo veo aquí en mi barrio son de borrachos que se emborrachan y se ponen agresivos y empiezan a pelear. Y nadie se le ocurre prohibir el alcohol, por Dios. Lo necesitamos para vivir. Exacto, me llamó la atención incluso que cuando empezó la pandemia, que estaba todavía en Toronto, cuando ya hubo cierre de todo, ¿cierto? Dijeron, bueno, vamos a dejar abiertas las farmacias, los supermercados, las tiendas de licor y las de marihuana. O sea, lo básico, ¿cierto? Pero lo que te decía, o sea, es una sociedad diferente. Entonces uno ve la gente haciendo la fila. Aquí ni siquiera, primero tendríamos que aprender a hacer una fila, ¿cierto? Uno ve la gente haciendo la fila por su trago, por su marihuana y a uno le impacta eso, digamos, positivamente, ¿cierto? Como quien dice, esto está como ya tan organizado que ya no es un problema, ¿cierto? Pero yo creo que tocaste un punto muy importante cuando hablaste de la campaña antidrogas y de pronto el interés que ha suscitado en los niños, en los jóvenes. Y yo creo que ese es un problema de la prohibición en general. Me recordó lo que dijiste, un artículo muy bueno de Bertrand Russell, uno de mis filósofos favoritos, que se llama El lugar del sexo en los valores humanos, donde el tipo lo que argumenta es que toda esa obsesión de la iglesia con censurar el sexo, lo que produjo fue un interés exacerbado en el sexo, ¿cierto? Entonces él dice, sí, es una parte muy importante de la vida, pero tampoco merece la importancia que le han dado los curas, ¿cierto? Entonces, y eso yo creo que aplica en este caso también, ¿cierto? ¿Cuáles son los libros más leídos de la historia de la humanidad? Pues los libros de la lista negra de la Iglesia Católica, esos son los libros que todos tienen que leer. Por supuesto, es obvio, es naturaleza humana. Exactamente, sí. Recuerdo a nuestro ex profesor Luis Arturo Giral, en la Bolivariana, que decía que tenía una copia del índice porque ahí era que estaba todo lo bueno. Lo bueno estaba en el índice de lo prohibido. La comida que más nos gusta es la comida que no debemos, que es mala para nuestra salud. Es muy lógico. Me recordaste también, yo leí hace unos meses, 6 meses, que las 3 industrias que habían ganado más dinero durante el COVID, durante la cuarentena, fueron lo que tú dijiste, la pizza,
el alcohol y la marihuana. Esos tres negocios habían ganado mucho, habían subido su, ¿cierto? Y la industria pornográfica, supongo. Supongo, sí. Juan, permíteme hablar de una pregunta o de un comentario que hace Felipe Marino aquí. Porque me parece, él dice, mira, dice, las sustancias psicoactivas sí tienen efectos deleterios en la salud. El problema es la libertad de las personas. Decir que las sustancias psicoactivas no tienen efectos en la salud es tan errado como decir que la Tierra es sana. Me interesa mucho ese argumento, ¿cierto? Y yo le diría a eso que, por una parte podemos, ya que somos filósofos de formación, ir a la etimología y a lo que los antiguos sabían, ¿cierto? La palabra fármacon, que es el griego para droga, significaba en griego tanto remedio como veneno. La palabra fármacon se utilizaba para describir un remedio. Ambas cosas. Ambas cosas, ¿sí? Ellos sabían, como nosotros lo sabemos también, aunque decidamos ignorarlo, que el problema está en la dosis, en la cantidad, no en la sustancia misma, ¿ok? Entonces, tú puedes decir que la sustancia es deleteria, pero yo puedo decir que todo es deleterio. Todo es deleterio si lo haces más allá de tus capacidades, más allá de las capacidades del cuerpo. En exceso, sí. Claro, el alcohol es deleterio, el azúcar es deleterio, incluso la lectura puede llegar a ser deleteria, como le pasó a Don Quijote de la Mancha, ¿no? Todo es deleterio, pero el error, el grave error, el fatal error que nos ha costado tanto sufrimiento y tanta muerte es creer que la sustancia en sí misma es demoníaca y es la que causa el problema. Bueno, y ahí pregunto, ¿debería haber y qué tipo de controles, de pronto, unos controles mínimos, ¿cierto? No estamos hablando, por supuesto, de prohibición, unos controles mínimos respecto a esto, porque pues dado que estas sustancias, al igual que el alcohol, producen esos estados mentales alterados, también pueden llevar pues a situaciones de afección pues del orden público, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Como que es una pregunta abierta, pienso, o sea, si debe haber unos controles mínimos y qué controles por parte del Estado, ¿cierto? Ya que no prohibición. Sí, fíjate cómo en nuestra vida, en nuestro lifetime, ¿sí? El tabaco solía ser ubicuo, ¿cierto? La gente fumaba en los aviones. En todas partes. Sí. Ahora la idea de fumar en un lugar público es absurda. Sí. Y nosotros vimos ese cambio. Nosotros vimos ese cambio. Es un cambio lógico, racional, tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? En las cajetillas de cigarrillos hay una foto de cáncer de boca, ¿cierto? Y te explican los riesgos. Lo mismo pasa aquí cuando entras a un restaurante de McDonald's o de Kentucky Fried Chicken. Te tienen que decir por ley cuántas calorías y cuánta grasa tiene eso. Porque tú, como ciudadano adulto, dueño de tu cuerpo, dueño y libre de decidir, debes toma la decisión. Claro, lo importante es que haya una información también pertinente, ¿no? La ilegalidad es imposible esa información. Claro, y a mí me gustó un texto que vos escribiste hace un tiempo, donde imaginas como una experiencia futura de una visita a un museo de la coca en Medellín, pero me gustó porque es como tratar de imaginar, ¿cierto? Una sociedad, digamos, que ya tiene como otra actitud ante eso, ¿no? Ya no con ese estigma que tenemos de los carteles y todo esto, porque vos hablabas como de unos niveles, ¿cierto? Como de un nivel de, bueno, la parte, digamos, tradicional de estas sustancias, como las usaban los indios, como la historia que tienen, ¿cierto? Luego la parte científica, ¿cierto? La parte, bueno, cuál es la química de esto, todo esto y qué efectos produce en el cuerpo. Y lo último era como la parte, ¿cierto? Como política y también de memoria, pues, de las víctimas y todo esto. Pero me pareció interesante por eso, porque trata de pensar
como una sociedad que ya no tenga como esos prejuicios o esas estigmatizaciones de esto, pues ahora sigue siendo como un ejercicio mental, pero sí se puede dar eso con el tiempo, ¿cierto? Yo no sé qué tan viable o cuánto falte para eso en Colombia, pero sí es viable pensar en algo así. Gracias por mencionar mi artículo, cuento, esa cosa, porque yo estoy convencido y va a quedar esto como un registro de que nosotros vamos a pensar en las drogas, o sea, la gente en el futuro va a ver esta época de prohibición igual a como nosotros vemos la prohibición hace 100 años del alcohol, o igual a como nosotros vemos la quema de brujas en el Renacimiento, ¿no? Los autos de fe. La gente va a pensar, ¿cómo pudieron ser tan estúpidos y tan hipócritas de mantener este tabú y esta mentira? O con el sexo, lo que tú mencionabas. Con el sexo. Sí, exacto. ¿Cómo pudieron ser tan estúpidos? ¿Cómo se causaron tanto sufrimiento sabiendo que la solución era tan sencilla? Ese es mi... Como la doble moral, sí. Claro. Sí, es todo eso. Y, Juan, y hablando de doble moral, y es algo que quiero enfatizar mucho, ya que estamos, creo, terminando, y es que esto nunca va a cambiar si la gente que usa drogas, que son muchísimos, la gente responsable que cumple sus obligaciones, las personas de las que hablé al principio, que son doctores, mis amigos que los veo en Facebook posteando cómo son de exitosos y cómo son de triunfadores, que esas personas salgan del closet y admitan públicamente, porque mira lo que pasó con la marihuana, lo que está pasando con la marihuana. Ya es muy difícil convencer a alguien de que la marihuana mata o que te pone violento. ¿Por qué es tan difícil convencerlos de eso? Porque la mayoría de la gente ya ha probado la marihuana, ya la conoce. Y el estigma, ahí también tiene que ver la cultura popular, ¿cierto? Ya llevamos bastantes décadas viendo imágenes de gente cool fumando marihuana en películas, en libros, ¿cierto? El estigma se cae, se empieza a derrumbar. Entonces con la coca tiene que pasar lo mismo. La gente que tiene algún estatus, yo no tengo ningún estatus ni tengo nada, ¿cierto? Pero la gente que es exitosa, que puede decir, no, mira, yo soy un médico exitoso, soy un pilar de mi comunidad, tengo hijos, los mantengo, pago impuestos. Y de vez en cuando, uno que otro fin de semana, pues me doy unas líneas de cocaína con mis amigos y la pasamos bien y todo es perfecto. Sí, el uso recreativo. Exacto. Sí, esa es la única manera, pero la gente obviamente está asustada, nadie quiere. Sí, yo pienso que es una cosa de tiempo, de educación, digamos, que probablemente le tocará a otras generaciones, porque yo pienso que a la de nosotros sí por lo menos le quedó algo en la cabeza. A ver, yo pienso en lo siguiente, yo, como decía, no he tenido experiencia por ejemplo, no he probado la coca, no por cuestión de que considere que eso sea pues incorrecto o algo así, sino más como un desinterés, pero yo creo que sí, de ese desinterés viene también como de cierta, no sé, cierta desazón que le produce a uno todo lo asociado con eso, ¿cierto? No. Con ese tema del narcotráfico aquí, ¿cierto? Yo, digamos, desde mi aversión hacia el narcotráfico y los narcotraficantes, no me sentiría bien, pero esto es una cosa enteramente personal, no me sentiría de pronto bien mmm, contribuyendo a comprar esas sustancias, pero sería otra cosa pues en el caso de una sociedad donde esto ya haya sido legalizado, ¿cierto? Pues digo comprar, digamos, de manera ilegal y todo esto, porque sentiría como que de cierta manera estoy contribuyendo a eso, algo que realmente queremos erradicar pues de, de, pues, de nuestra mente, porque le ha hecho tanto daño al país, ¿cierto? Pero esto puede cambiar con el tiempo. Es decir, esto es una cosa que uno puede sentir ahora porque le tocó vivir en esta época, pero pues el futuro puede ser diferente como lo presentase en ese texto.
sí, obviamente he escuchado ese argumento antes, o esa idea, ¿no? De que de alguna forma el usuario de cocaína es cómplice en el tráfico de cocaína, que es una idea grotesca para mí. No tiene ningún sentido, ¿cierto? Es como decir que una familia que se come un pedazo de carne, ¿cierto? Que logró comprar para alimentar a su familia pobre, está ayudando al calentamiento global. Pues, pues sí, tal vez, porque el comercio de la carne está produciendo metano que está calentando al planeta, sí, tal vez. Pero el problema no es de la familia que quiere comer carne, ¿cierto? El problema es del sistema que está impuesto, que no Por tiene eso, sentido. mientras eso sea ilegal. Claro, Sí. mientras sea ilegal. Pero ese argumento de que, yo nunca compré cocaína, no, no es el tuyo, no es tu caso, pero lo he escuchado de otras personas que dicen que yo no, la razón, de hecho, Saviano, este periodista Saviano, ese es su argumento para nunca haber probado, porque él conoció a toda la mafia, él es italiano y conoció toda la Cosa Nostra y todo eso. No quiere pues como tener nada que ver con eso. No quiere tener nada que ver con eso, y es respetable, pero un usuario normal, como mis amigos, que compran un gramo cada otro fin de semana simplemente para pasar un buen rato, Sí. ellos no están ayudando a ninguna violencia. La violencia está producida por el precio absurdo, o sea, la ganancia absurda que los narcotraficantes sacan de vender una cosa ilegal. Por el sistema, sí, porque... Claro, el usuario de drogas es otra víctima más de el perverso sistema de tráfico de drogas que tenemos hoy. Claro, tu punto es que hay que cambiar, digamos, la estructura del negocio, y yo pienso que en eso estamos de acuerdo, sí. Claro, hay que madurar. Es una posición oscurantista, infantil, ¿cierto? Sí. Ignorante, ¿cierto? Por eso reitero que es muy importante que la gente que tiene algún capital social en nuestra sociedad, ¿cierto?, salga del closet. Bueno, pero yo hago una pregunta personal. Vos, listo, bueno, vos has consumido drogas durante años, supongo. ¿Cuál es digamos, tu impresión como consumidor cuando te ponen este tema, no sé, en el exterior de Pablo Escobar, de los carteles? O sea, ¿vos qué sentís con eso? ¿Cómo afrontás el tema, cierto? Porque igual es algo incómodo, sobre todo cuando uno está en otro país, porque conocen a Colombia, es por eso. Claro. Cuando alguien me dice, y me ha pasado muchas veces fuera de Colombia, ¡oh, eres colombiano! ¡Ja, ja, ja! Cocaína, cocaína, ja, ja. Y digo, ¡oh, cocaína! ¿La has probado? ¿La conoces? ¿La has probado? Si me dice que no la ha probado, pues yo le explico lo que es. Le explico. Es un extracto, un alcaloide que viene de una planta milenaria y que si tú la aspiras por la nariz, te da energía, como tomarse un café. Y si la combinas con alcohol, te pone alegre, te ayuda a socializar, es delicioso bailar, la conversación se vuelve más interesante, te da energía, es chéverísimo. Ahora, cuidado. Lo ilustras sobre lo que... Ahora, cuidado, si tú tienes problemas cardíacos, si tienes alguna, o si eres un obeso, un gordo, que cierto que tiene unos hábitos terribles, o si eres alguien con depresión, que su vida es un desastre, pues aléjate de eso porque te puede llevar a un camino peor. Sí. Pero para la gente, digamos, que no tiene esos problemas, que consumen la cocaína diariamente por toneladas, millones de personas, mientras hablamos tú y yo, están inhalando cocaína y el mundo no se cae y nadie se muere. Eso es lo que le diría. Claro. Y si esa persona que me viene a decir, oh, colombiano cocaína, es alguien inteligente, chévere, pues nos volvemos amigos. Si es un estúpido, pues no tenemos nada de qué hablar entonces. Pero esa actitud de algunos colombianos y alguna gente de decir,
¿cómo me ofendiste? Me ofendes cada vez que mencionas la cocaína, no entiendes que eso es un estigma, no sé qué. Esa actitud es... No. Yo es tampoco infantil. comparto eso. Recuerdo una experiencia con, bueno, una pareja de profesores allá en Toronto, una española casada con otro profesor gringo, y me pusieron el tema de que estaban viendo la serie Narcos, y bueno, yo les dije, bueno, pero pues les empecé como a contar de la historia, ¿cierto? De la historia real, ¿cierto? Que obviamente estas series tienen muchas distorsiones y todo esto, pero yo pues no me ofendí porque, ¿qué vamos a hacer? Es nuestra historia, ¿cierto? Eso hay que afrontarlo. Lo que hay que tratar de hacer es aclarar ciertas cosas y cómo ha sido la historia en realidad y qué tan grave fue lo que pasó en esa época de finales de los 80s, principios de los 90s. Pero no es tapar eso. Sería pues como tapar el sol con el dedo. Pero yo tengo otra pregunta. Bueno, al principio cuando hablabas del argumento individual, que es totalmente respetable, de que, bueno, querer vivir la vida a plenitud y experimentar todo esto porque la vida es una. Hay cosas, supongo, que no has probado, no sé, ¿cierto? Pero, ¿qué te ha impedido de pronto probar ciertas cosas? O sea, esto es lo de la pregunta que hacía antes. Hay unas puertas que de pronto es mejor no abrir, hay cosas, hay unos límites que, que hace que no, digamos, que no hayas probado ciertas cosas. No sé si la heroína o el yagé, no sé. Antes de contestarte esa pregunta, quiero volver a lo de la vaina del colombiano, narcos. Sí. Porque muchas veces la actitud de mucha gente, de muchos colombianos, es decir, no, pero nosotros también tenemos otras cosas buenas. ¿Por qué tienen que asociarnos solamente con eso? Y eso es una actitud, es una actitud infantil, en mi opinión, ¿no? Porque yo creo que lo que haría una persona madura, y yo no estoy diciendo que yo sea muy maduro, ni mucho menos, pero una persona que quiere ser madura tiene que aceptar la realidad, ¿cierto? Sí, hay que ser realista. Claro, yo no voy por el mundo diciéndole a todo el mundo que yo mido 2 metros de estatura. No, ¿cierto? No, la actitud racional y madura es decir, bueno, sí, eso ocurrió, hay unas razones, no hay problema, y bueno, en fin, ese es lo último que te quería decir. Claro. Sobre drogas que no haya probado. ¿Y qué te ha impedido probarlas? No he probado el yagé, la ayahuasca no la he probado. Estoy pensando que mi mamá puede estar viendo esto y me da mucha... tampoco he probado la heroína, nunca. De resto, creo que todo lo demás que puedas mencionar sí lo he probado. La heroína es porque la heroína tiene un aura de maldad y de que es tan terrible. Además, la idea de inyectarse es tan horrible, aunque, bueno, la heroína se puede fumar y se puede aspirar también. Eso es otro punto, by the way, por cierto, otro punto muy importante, y es que hay otro factor, y estoy hablándole mucho a Felipe Marino, que está poniendo preguntas muy, muy importantes. Hay diferencias entre si tú tomas algo por la boca, tiene que pasar por el estómago, por los intestinos y luego llega y por el hígado y luego pasa a la circulación y al cerebro, ¿cierto? Todas deben llegar al cerebro por la circulación. Pero sí, cualquier droga que tú consumas por la boca es menos fuerte que una que consumas por la nariz, porque esa va directo al corazón, a la circulación y llega al cerebro. Lo mismo fumar. Si tú fumas algo, llega a los pulmones, a la circulación, llega al cerebro. Inyectársela es la más fuerte de todas, porque es directo, ni siquiera pasa por el corazón, es brutal. ¿Sí? Eso me da muchísimo miedo. Claro. Pero te digo, hoy en día, y sobre todo también, voy a hacerle propaganda al doctor Carl Hart, ¿cierto? El doctor Carl Hart, que es un héroe mundial. Él dice que él
ha utilizado la heroína recreativamente, que le gusta mucho, que la fuma, ¿cierto? Y que es fantástica, que no le produce ningún problema, que, ¿cierto? No había una adicción, sí. Si tú me dijeras que yo puedo tener acceso a una heroína limpia, de buena calidad, y que la vamos a fumar, no me inyectaría. Pero si me dices, no, la vamos a fumar y la vamos a hueler en un ambiente chévere, porque también ese es otro factor, aparte de la vía de ingestión es un factor. El otro factor es el lugar, ¿cierto? Sobre todo con los psicodélicos, ¿sí? Pero con la marihuana también. Si tú fumas marihuana y te vas y te metes en un bus lleno de gente, la experiencia es muy distinta a si fumas marihuana en tu sofá viendo una película, ¿sí? Entonces, el set, el lugar cambia todo. Pero si tú me dijeras que todos esos factores son así positivos, yo probaría la heroína, ¿por qué no? ¿Sí? Claro. Bueno, ¿y qué pasaría con el yagé? El yagé es porque no he tenido la oportunidad, y también porque me dio miedo cuando tuve la oportunidad, tal vez en Colombia. Claro, al oír esas experiencias y todo. Sí, porque todo el mundo me hablaba de que te encuentras con tus miedos, con tus culpas, y yo tenía muchos traumas tal vez, o pensaba que tenía muchos traumas y no quería enfrentarse a esos demonios, sí. No quería un mal viaje, sí. Claro. Pero lo quiero hacer, ojalá lo pueda hacer. Sí. Claro, claro. Bueno, y hay una pregunta también desde la libertad, ¿cierto? Y es, bueno, pienso yo, ¿no? Respecto a todo esto que hemos venido hablando, pues de la libertad de cada cual de consumir estas sustancias, si sería mejor, no sé, porque pues en mi experiencia también me gusta, digamos, el trago, si sería mejor de pronto no, yo no diría depender, porque no es la palabra, sino como necesitar de estas sustancias para estar, pues para pasar un buen rato. Yo no sé si eso sea deseable, porque he conocido personas también que no se toman un trago, o sea, que nada de nada, y yo digo, bueno, esto tampoco me parece como deseable llegar a ese punto, ¿cierto? Como tanta abstinencia en todo. Entonces uno sí se pregunta, bueno, estas personas pues realmente sí son más libres al decir que nunca ingieren estas sustancias que las personas que sí lo hacemos ocasionalmente, no sé, ¿cierto? Porque normalmente el argumento de ellos es que son más libres porque no necesitan de ninguna de esas cosas para estar bien, ¿cierto? Pero realmente uno tampoco, mientras no haya una dependencia, mientras no haya una adicción, tampoco es que su cuerpo le pida whisky, ¿cierto? No, ocasionalmente, lo que vos estás diciendo, no quiere tomárselo con los amigos y lo disfruta. Entonces, no sé tampoco si sea deseable tanta abstención. Aquí Felipe está preguntando sobre el uso patológico, sobre la adicción, ¿cierto? Y tú me estás hablando de la abstinencia, ¿cierto? Obviamente el que quiera abstenerse, pues está en su derecho de abstenerse. Obviamente es su prerrogativa, es totalmente su prerrogativa, es su cuerpo, por supuesto. Yo no conozco la historia de esa persona. De pronto tuvo un papá alcohólico y no quiere repetir eso que vio. Totalmente respetable, ¿sí? Ahora, el que tiene un uso patológico, ¿cierto? Pues esa persona que tiene uso patológico necesita atención médica, necesita atención psicológica, ¿cierto? Y le diría a Felipe Marino, que seguramente conoce los experimentos que han hecho, que se llevan a cabo, no experimentos, las prácticas que se llevan a cabo en Portugal, por ejemplo, ¿sí? En Portugal, en Inglaterra o incluso en Holanda, donde adictos a la heroína reciben una dosis diaria por parte del gobierno, ¿sí?
sea, son consumidores patológicos, son de verdad personas que si no reciben su dosis, su vida se destruye. Entonces, lo que han optado los gobiernos es vamos a proporcionarles heroína de mejor calidad, de la mejor calidad, limpia, que no los va a matar, en un ambiente controlado con médicos. Y ¿sabes? La experiencia lo que muestra es que los adictos van puntuales, cumplen el horario, cumplen las reglas, ¿cierto? Reciben su dosis de heroína y viven sus vidas en relativa normalidad. Son gente que pueden cuidar a sus hijos, incluso gente que puede tener un trabajo, ¿sí? Sí, literalmente como las personas de edad que van a reclamar sus medicamentos. Exacto. Pero incluso como las personas que se toman un whisky todas las noches después del trabajo, ¿verdad? O dos. Y se levantan a trabajar al día siguiente, ¿sí? Pero claro, siempre habrá una población que va a tener un uso patológico, pero esa población es una minoría. Nosotros exageramos la proporción de los adictos, ¿sí? La proporción de los adictos es mínima. Como te dije, no traje números porque no quería entrar en eso. Pero la proporción de adictos es mínima, ¿cierto? Y a los que son adictos y tienen un uso patológico, la sociedad debería prestarle todas las herramientas para que alcancen para que tengan una vida normal y productiva con su adicción, ¿sí? Pero la mayoría de personas no son adictas a nada. La mayoría de personas son usuarios de drogas que tienen una vida respetable, digna, normal, que pagan sus impuestos, crían a sus hijos y funcionan, ¿no? Sí. Sí, claro, seguir prohibiendo esto lo que provocaría sería pues que igual las personas que vayan a consumir esto recurran a esos mercados negros y todo esto. Claro. Como en el caso de las armas, ¿cierto? Aunque... Claro. Es también, y esa es la postura de Carl Hart, que se lo recomiendo mucho a Felipe, que hablando. Dejar de tratar al usuario de drogas como un niño, ¿cierto? No, estos son adultos. Y tú me puedes decir, no, es que la sociedad en Suecia y en Noruega es mucho más avanzada que en Colombia, lo que sea, o en Filipinas. Pero eso es absurdo. Somos seres humanos todos iguales en todas partes, ¿sí? Es evidente. Mamíferos, como decía Hitchens. Mamíferos, como decía nuestro adorado Hitchens. Es evidente que si uno vive, un joven de Colombia, que hoy en día no tiene ninguna oportunidad, no tiene futuro, ¿cierto? ¿Qué empleo va a buscar? ¿Qué educación puede aspirar? ¿Cierto? No tiene con qué comer hoy, ¿cierto? Y además de eso, lo criminalizamos porque se compró un Sacol, un pegante para calmar el hambre, y además de eso lo golpeamos de esa forma. Ese es el crimen, esa es la inmoralidad, esa es la parte inmoral, no él. Él simplemente está haciendo lo que haría cualquier humano en su posición, es tratar de escapar de la miseria. Claro, aliviar el dolor, ¿cierto? Todo adicto, y me estoy dirigiendo a Felipe aquí, que está hablando. Nadie es adicto, o sea, el adicto está tratando de responder a unos problemas personales muy fuertes que tiene, psicológicos, personales, sociales, ¿cierto? Claro, hay toda una serie de circunstancias. Claro. No es simplemente el hecho de que consuma drogas, sino que hay toda una serie de factores. Hay una serie de factores, claro, total. Y lo fácil es enfocarse en la sustancia y en la droga. Lo difícil es tratar de solucionar esos factores. Claro, es muy difícil sacar a un joven pobre de la pobreza. Ofrecerle oportunidades, ofrecerle futuro. Claro. Eso es muy difícil. Lo fácil es prohibir la cocaína y además armar una industria, ¿cómo se llama? Una industria militar detrás de la prohibición. La DEA, el Plan Colombia,
Sí. Claro, hay un montón de gente y que todo está... lo que cuesta eso, ¿no? Todo lo que cuesta esa estructura. Todo lo que cuesta eso. Exacto. ¿Qué También. cuesta más? ¿Qué cuesta más? La guerra, lo que ha costado la guerra contra las drogas, los trillones de dólares que ha costado la guerra contra las drogas, Claro. o tratar de mejorar la vida de las personas en Colombia. ¿Sí? Yo pienso... No, termina. Yo soy de Cúcuta, norte de Santander, ¿sí? Y la tragedia del Catatumbo es tan dolorosa, ¿sí? Una gente que no tiene nada, totalmente abandonados, abusados. La única salida que tienen es sembrar coca y raspar coca. No para enriquecerse, no porque quieran, sino porque es la única opción que existe. Sus circunstancias de vida. Claro, ¿sí? que venga cualquier persona, un gobierno criminal como el que tenemos, a tirarles veneno desde un avión, a tirarles glifosato. Ese es el crimen. Y yo no entiendo cómo la gente normal, que es buena, que paga los impuestos y todo, no se conmueve de eso. No les importa. No, sí, que les tiren. Eso a mí me parte el corazón. Bueno, te voy a devolver una pregunta o un reto que me lanzaste, que realmente encuentro muy difícil, y es, bueno, ya que hemos hablado de todos los argumentos, y hay muchos a favor hay realmente un buen argumento en contra de la legalización, porque te lo estoy preguntando porque pues yo realmente tampoco encuentro un argumento bueno, pero no sé si de pronto en lo que has estado investigando y todo, ¿cuál es el argumento que te causa como más inquietud del otro bando? ¿Cierto? Como, bueno, este argumento puede ser fuerte, contra la legalización. Sí, pienso en tres. El primero, que es el que siempre sale, es el de, y que alguien lo acaba de presentar, es la adicción va a ser rampante. El momento que la legalicen, todos los niños en los colegios van a salir ¿cierto? Sí, no realmente. No tiene sentido. Fuerte el argumento, no es realmente fuerte. Sí. El segundo es que la droga es mala para el cuerpo. Es un veneno. ¿Sí? La droga es un veneno. Ya hablamos de eso también. La palabra fármaco significa cura y veneno. Puede tener propiedades medicinales también. Sí, exacto. Claro. Tampoco. Depende de la cantidad y de lo que hablamos, la forma en que tú la ingieres y el ambiente en el que lo haces. ¿Sí? Claro. El otro día, hace unos días, un compañero del trabajo me dio un argumento que creo que es el más fuerte. Y es... sería el tercero. El tercero, sí. Y creo que es el único que me parece como... Pronto el más... Sí. Él me dijo, la economía de Colombia depende totalmente del tráfico ilegal de la coca. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la legalizaran y se acabara ese ingreso? Es como si dejáramos de sacar petróleo mañana. Es una buena pregunta que está más o menos relacionada con la que hacía al principio, ¿cierto? Si Colombia deja de ser un narcoestado, ¿cómo va a ser esa transición, cierto? Esa es la única pregunta que me hace dar como una pausa, ¿no? Como, sí, bueno, digo, pero yo pienso, bueno, ahí el problema no es del qué, sino del cómo, ¿cierto? ¿Cómo llegar? Y tenemos la experiencia de la prohibición del alcohol, cómo lo hicieron, ¿cierto? No sé, yo obviamente no tengo esa respuesta. ¿Cómo hacer esa transición a un estado que depende de ese negocio ilegal a incorporar eso de manera legal? Claro, es algo muy difícil. Es muy difícil. Claro, es casi tan difícil como pasarnos de los petróleos, de los fósiles a la energía limpia, ¿no? Otra fuente, claro. Claro, es un cambio dramático, pero es necesario. Tarde o temprano. Sí, tarde o temprano. O sea, yo, obviamente, a todos los que escuchan, yo creo que ya vamos a terminar, pero a los que nos hayan escuchado o que nos escuchen en el futuro, que por favor
revisen la propuesta del senador Marulanda y el senador Feliciano Valencia de regular la coca. Y la otra cosa que les ruego a los amigos que nos lleguen a escuchar y que les ha parecido racional lo que yo estoy diciendo, que por favor salgan del closet. Yo sé que es difícil porque da mucho miedo, la humillación, el estigma, pero recuerden que solamente hay una vida y que no se puede vivir en la mentira, es horrible, ¿cierto? Claro, es mucho mejor una vida honesta y también ya en lo sucesivo de pronto haremos otra conversación para incitar a salir del closet a nuestros colegas ateos también. Sí. Sí. Juan Diego y Gustavo, como siempre, nos han mostrado sobre todo el arte del diálogo, del debate, de cómo afrontar una idea compleja con honestidad, con honestidad. Queridos oyentes, creo que uno de los problemas de nuestra sociedad, digamos, occidental en nuestros días es que no estamos hablando con honestidad. No nos permitimos hablar con honestidad, por ejemplo, pensando en los problemas que nos puede ocasionar hacerlo, pensando en las fórmulas que las redes sociales nos enseñan de cómo tenemos que hablar y es peinando al otro, humillando al otro, tratando de imponerse sobre el diferente. Y este es un espacio de la emboscadura para darnos otras fórmulas de abordar discusiones. Compañeros, yo quiero, para terminar, quiero ser abogado del diablo. Y en este caso, el diablo es el que viene como profesor de literatura, como escritor, a subrayar la tendencia a hacerle romanticismo al consumo en el arte, que el artista cuando lo hace ya sea por una voluntad poética, pero muchos jóvenes, mucha atención y sobre todo eh, personas con una mente, o ya lo sabrá, sobre todo Felipe Marino es el que sabe de esto, con unas bases, con lo que decía Gustavo, un sueños, para no decir proyecto de vida, con algo más, eh, lo toman como que esa es su bandera, como que ese es su propósito, pero no como decías tú, el activismo para defender que haya derechos de consumo, sino para que las drogas son en sí la realización de sus vidas. Y esto quiero desmitificarlo, quiero decir, el gran artista puede consumir algo, el filósofo, el científico, pero es en la creación, es en el arte donde se hace su maestría. Y esto no tiene nada que ver con ser un dependiente de nada. Y no hay por qué romantizar el hecho de consumir una droga, porque, y ahí no estoy haciendo un discurso moralista, sino porque incluso se subvalora el arte, compañeros, cuando se aplaude más la soberbia que puede haber detrás de un consumo. Por ejemplo, un artista como digamos Charly García, se subvalora es lo que musicalmente nos ha regalado. Entonces pasamos por la vida celebrando es lo que no tiene que ver con el arte y aplaudiendo lo que tiene más que ver con la dependencia, con la soberbia, con la locura, no en términos creativos, sino en términos autodestructivos. Y esto, la autodestrucción, no tiene nada de filosófico. Ni nada de bello, ni nada de poético. Último comentario, porque lo que dices es muy importante, Silvio, gracias por eso. Tú sabes muy bien que la palabra cultura viene de la raíz de cultivar, ¿sí?
Y eso se refiere al vino. Cultivar, no cultivar cualquier cosa, cultivar la uva, cultivar el vino, ¿cierto? No tendríamos el teatro griego si no fuera la devoción a Dionisio, ¿sí? No hay cultura sin drogas. Ahora, perdóname. Sin embargo, lo que tú dices es totalmente fundamental. Yo no estoy aquí por el fetiche de las drogas, ¿sí? Fetichizar las drogas no es ni inteligente, ni poético, ni nada, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ya que estoy de confesiones, mi droga o la droga que más utilizo es el alcohol. El alcohol es la droga a la que le tengo que tener mucho cuidado. Uno puede tomar para celebrar o uno puede tomar para destruirse, ¿sí? Pero el trago, el alcohol no es el culpable o no es la razón, ¿sí o no? Si uno tiene una vida miserable y se quiere destruir, pues tiene que trabajar en su vida miserable. Pero si uno está de buena onda y quiere beber y celebrar, ahí también está Dionisio. Claro. Sí, y sabes que te quería interrumpir, no por otra cosa que para llenar un vacío, porque al inicio, dado que yo vi que había entrado una Diana al programa, yo me alteré demasiado y quiero pedirle disculpas sobre todo a nuestros panelistas, porque en la reflexión que tenía y que se me perdió, iba a decir que es evidente que esos símbolos están en el Antiguo Testamento, y quiero escribir sobre esto, lo anuncio. Pido que busquen la buscadura Casa de Letras y revisen la última exégesis bíblica de la viña de Nabot. Todos esos símbolos que tiene el Antiguo Testamento de frutos prohibidos, de zarzas ardientes, y el misterio eleusino y ya los ritos del cereal del Mediterráneo. El Mediterráneo se unen en el credo católico, en el culto, en el misterio, con un vino que es precisamente Dionisos, con un cereal que es pan, que es el Ceres también, ¿no? Toda la ciudad, los símbolos religiosos del Mediterráneo se unen. ¿Y qué está presente? Está presente ahí es el vino. Paralelo a la negación de la variedad de Islam, unos 800 años después, cuando una sociedad que ha tenido al vino como algo natural, quiero decir, la árabe, incluso la persa, donde hay poetas que cantan al vino hace cientos de años, se tienen que negar de un momento a otro a toda esta tradición. Pero eso es lo que quería decir, que me faltó inicio. Tan importante es que el propio misterio de la consagración católico tiene el vino. Tiene el vino. Claro, el vino de la Eucaristía es un vínculo con el culto de las bacanales y de Dionisio. Y la hostia es una conexión al culto de Eleusis, del pan. Total. Digo, ya hasta ahí hay que hilar, yo diría hay que hilar un poco más con calma, ¿cierto? Eso lo dice don Antonio Escotado, que es un sabio, no lo digo yo. Un saludo a quienes llegan a nuestro canal por don Antonio. Don Antonio ha decidido llamar a su propio editorial La Emboscadura en referencia directa a Ginga, al igual que nosotros lo hemos llamado La Emboscadura en referencia directa a Ginga. ¿Y qué tal, compañeros? Si una última ronda y terminamos. Sí. ¿Qué quieren decirle a los oyentes, a Felipe? ¿Qué quieren decir para terminar? Aquí veo que hay un último comentario. Viviana Ramírez. Dice Viviana, la prohibición es la causa del profundo desconocimiento del uso de las drogas. Tal vez si no existiera dicha prohibición basada solo en argumentos moralistas, la supiéramos usar, no solo medicinalmente, sino recreativamente. Le quiero decir a Viviana antes y hago ahora como los programas argentinos
queridos oyentes de fútbol que dicen, tenemos en exclusiva la última entrevista con Leo Messi, pero antes los goles de Banfield, dice un amigo mío, por ejemplo, respecto al cannabis, se hace de forma equívoca la distinción entre para la salud y para la recreación, porque ya también para, ya también cuando se lo fuma a alguien, también es para la salud, también es su salud, es su ocio, es un tiempo de calma, un tiempo de tranquilidad, de pensar en sí, pero, pero es que eso también es salud, también es salud. Pensamos que el cannabis solamente es saludable si es en gotas, ¿no? Sobre eso, el otro día, en estos días, Andrés Ferreira, nuestro, Un saludo para Andrés. un gran saludo para el politólogo extraordinaire. El otro día él me cuestionó algo que yo había puesto ahí en Facebook y yo creo que Felipe Marino también lo estaba haciendo ahora. La idea de que las drogas son malas para el cuerpo, ¿sí? Y yo entiendo de dónde viene eso, yo entiendo de dónde viene, pero yo le decía a Ferreira, bueno, ¿y cómo, si las drogas son malas para el cuerpo, cómo puedes explicar que haya tanta gente que llegue a ancianos fumando toda la vida, esos fumadores de toda la vida que llegan a los 90 años, o esos bebedores de aguardiente de Antioquia que se desayunan con un guaro, ¿cierto? Y viven 90 años. ¿Cómo explicas eso? O ¿cómo explicas a los marihuaneros del parque, de todo parque de Medellín y de Colombia, que son recuajos, ¿sí o no? Están haciendo ejercicio, se traban, hacen ejercicio y son totalmente saludables. ¿Cómo me explicas eso, no? Sería mi pregunta para... Es una buena pregunta, sí. Sí, porque evidentemente yo aquí, por ejemplo, yo tengo un hijo de 20 años, ¿sí? Un saludo para el gallo. Y digamos, yo no, obviamente no soy un padre ejemplar, pero obviamente yo trato de inculcarle la idea de que hacer ejercicio es bueno, ¿verdad? Tu cuerpo es tu herramienta de trabajo. Él es muy inteligente, él es brillante, él es un ingeniero, está estudiando ingeniería, ¿sí o no? Pero yo trato de inculcarle, hey, tu cuerpo es tu herramienta de trabajo, tienes que cuidarlo, ¿verdad? Tienes que tratar de hacer ejercicio si es posible, tienes que tratar de comer bien, tienes que tratar de leer libros para mantener el cerebro activo, ¿cierto? Yo nunca le recomendaría a mi hijo, ve y fuma marihuana todo el día y huele cocaína todo el día, que esa es la gran vida. No, por supuesto que no. Pero tampoco quisiera que él pasara toda su juventud y toda su vida sin experimentar los cambios de conciencia muy productivos que producen ciertas drogas también. A mí me gustaría que mi hijo probara los hongos o el ácido algún día. Que no siga mi camino, que pruebe todo. Que no siga el camino de Juan, porque mira lo que le puede pasar. Pero también, o sea, es decir, una experiencia como la de comer hongos una vez en la vida al menos, ¿sí o no? Es algo que yo quiero que él experimente, porque es invaluable, ¿sí? Ese es el otro problema, by the way, ese es el otro problema, que las historias de drogas que nosotros, que los medios de comunicación y la cultura nos arroja, son solamente las historias malas. Las dramáticas, claro. Las dramáticas, las terribles, las de, ¿sí o no? Pero las buenas nadie las dice porque todo el mundo está en el closet. Bueno, tenemos que, por ejemplo, y un saludo para mis amigos deportistas, para mi padre, si ve esto, él es del Comité Olímpico y hay que destacar que el Comité Olímpico Internacional sacó dentro de las sustancias prohibidas al cannabis, que dentro de los últimos grandes atletas de la humanidad hemos tenido tanto a este jamaiquino prodigioso Usain y al Bolt y al nadador Phelps, que Phelps. ambos son como consumidores de cannabis. Entonces, lo que hizo el Comité Olímpico fue aceptar que no era un doping, o sea, no era para ser mejores en su rendimiento,
y que no, vamos, que no es una droga que les vaya a dañar su condición de atletas. Eso es muy importante Es muy a importante. nivel sociológico, porque es el atletismo, por Dios, es el olimpismo. O sea, dentro de la moral, atención, quien me esté oyendo, dentro de la moral olímpica, en este momento el cannabis no es visto como una droga, es visto como el café, como, porque si no está dentro de lo prohibido, está dentro de lo aceptado, ¿no? Sí. Digo yo, no siendo una, gracias Farid, sino diciendo que precisamente es una aceptación legal de un inicio eh, en lo más, en lo que a nivel deportivo es más importante, los Juegos Olímpicos. ¿Quién le puede decir a Phelps, sí o no, el mejor nadador de la historia conocida, que es un marihuanero perdedor? ¿Quién le puede decir a Usain Bolt, un superhumano, que su uso de marihuana le está destruyendo su vida? Es absurdo. Bueno, y hay Total, una cosa interesante, no solamente con deportistas, por ejemplo, Richard Feynman probaba estas sustancias, ¿cierto? Obviamente no se excedía, ¿cierto? Él sabía que no se podía pasar de cierto punto, pero sí experimentó con estas, con LSD, eh, incluso trató de que lo hipnotizaran por allá con otras cosas, pero no lo lograron. O sea, a esto lo llevaba como la curiosidad, ¿cierto? De, bueno, ¿será que esto sí potencia realmente como las capacidades? Pero volviendo a lo que decía Gustavo, al tipo le tenía mucho miedo al trago. Por ejemplo, Feynman probaba estas cosas, pero no tomaba trago, ¿cierto? Claro, Entonces él se iba, por ejemplo, conócete a allá ti cuando... mismo. ¿Cómo? Conócete a ti mismo, ¿no? Exacto, entonces el tipo se iba allá a su bar en Pasadena, un bar topless, un bar de striptease, a trabajar en su física, pero él saludo pedía a era una todos los Seven Up. amigos que trabajan en Sí. bares. Doble. Me encanta ese comentario sobre Feynman. También, tú sabes que Steve Jobs, ¿cierto? Muy conocidamente dijo que él utilizó los psicodélicos en su juventud y que eso le dio unas ideas que él utilizó luego para desarrollar, qué sé yo, el iPhone, no sé, ¿cierto? Y la cultura, digamos, no, piensen en esto, no tendríamos la música de los Beatles si no fuera por el LSD y por la marihuana. Hmm. No, no hay un rapero que se... Habrá amigos que me digan, y ojalá no tuviéramos la música de los Beatles. Esa es la primera herejía que he escuchado en este programa. Pero No tienes hubiéramos tenido la música de Pink Floyd en sus no inicios tendríamos con la Sid música de Barrett. Pink Floyd, no, Sí. no tendríamos la música de Notorious B.I.G., de Puff Daddy, no tendríamos el rap, no tendríamos cultura si no fuera por esto. O sea, y esto no quiere decir, de nuevo, que yo esté fetichizando la droga, ni que yo esté alentando a la gente a que destruya sus vidas, para nada. Potencien sus vidas, cuiden su cuerpo. Sí, sí, qué linda final de reflexión. Pensamos como enseñaba Foucault, la epimeleia, la construcción por diferentes acciones de la salud, la filosofía como salud, compañeros. Pensemos en eso, en el arte del buen vivir y también de lo que el yo tiene como herramientas para fortalecer ese arte del buen vivir. Un rico café, un cigarrillo, un aguardiente, muchachos, Un chocolate. ayudan para vivir. Estimulantes, sí. Dice Antonio Escotado en este libro de las drogas, gran libro que todos hemos leído, que desde que el ser humano, cuando mastica una semilla y la escupe, dentro de un par de días hay chicha y pues hay cerveza. Desde que ser humano encontró eso y
Bueno, ahí vamos, No ahí quiero, vamos alargar remando. esto, no quiero alargar esto tanto, pero me recuerda de otra cosa, ¿no? Y la idea de que la razón por la cual tú te trabas con marihuana o el hongo te produce un trip o cualquier cosa es porque nuestros receptores neuronales, ¿cierto? Están hechos de la misma biología, el mismo carbono que las plantas de donde vienen, ¿cierto? La razón por la cual un hongo te produce un efecto psicodélico es porque estamos conectados biológicamente, ¿sí? Yo obviamente no soy biólogo, pero ¿sí me entiendes? Hay receptores de cannabinol en las neuronas, por eso es que nos trabamos, ¿sí? Claro, y en últimas somos polvo de estrellas. Exacto, y evolucionamos juntos. Nuestra especie evolucionó con las plantas. Sí. Y diciendo esto, somos polvo de estrellas. Un saludo a todos nuestros oyentes. Los esperamos en en la próxima discusión pendiente. Los invitamos a ver nuestro blog, seguirnos en Facebook, en esta red social del pajarito, donde el odio es campante, pero nos comunicamos a través de ella. Muchachos, adastra peraspra. Alegría. Alegría. Y por favor, salgan del closet, amigos. Sobre todo tú. Chao, muchas Alegría. gracias. Muchas gracias. Buenas noches.